Bien, pues muchas gracias. Bienvenidos. Damos formalmente comienzo. Tendremos esta hora para profundizar en esta carta encíclica Dilexit Nos. Como es poco el tiempo y mucho el contenido, la metodología que vamos a seguir, que nos funcionó muy bien la vez pasada con Rodo, es escribir en el chat lo que vayan pensando, lo que les vaya llamando la atención y reaccionando a través de sus comentarios. ¿Sí? Bueno, pues miren, estamos en el marco de este diplomado de Doctrina Social de la Iglesia. Recordarles que nos estamos reuniendo una vez al mes, los últimos lunes de cada mes, excepto el mes que entra, que será diciembre. Descansaremos un poquito de las labores académicas de nuestro diplomado y retomamos en el mes de enero. Les recuerdo que estamos viendo en este mes de noviembre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y en esta reunión de mes, lejos de explicar el contenido que he compartido con ustedes en Classroom, he querido abordar alguna temática nueva, alguna temática de actualidad. La vez pasada estudiábamos el caso del padre Marcelo, que fue recientemente asesinado en Chiapas. Hoy, pues con esta novedad de esta carta encíclica de Dilexit Nos, que ha salido apenas el 24 de octubre. Bueno, releída a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Yo quisiera nada más sintetizar y ponernos en sintonía acerca de los principios de la doctrina social de la Iglesia. A mí me gusta explicarlos de esta manera. El principio primordial y fundamental de lo cual surge todo es la dignidad de la persona humana. Es a la persona humana a la que hay que salvaguardar, a la que hay que dignificar, porque es también eh, objeto de salvación de Dios. La persona al centro, y la persona está siempre custodiada por los principios. A la base está el bien común que no es el bien de pocos, el bien de algunos, es un bien para todos, que no excluye. Y como pilares de este bien común, claro, el bien común se concretiza con solidaridad y subsidiariedad, que son dos pilares, nunca uno sin el otro. Por ejemplo, ni solamente asistencialismo con solidaridad, ni tampoco solamente paternalismo con una subsidiariedad. Siempre estos dos pilares estos dos pilares salvaguardan a la dignidad de la persona y para que se puedan realizar la participación, que es también como otro principio de la doctrina social de la Iglesia. Al centro siempre la persona que es custodiada por las instituciones de la familia y la familia que es custodiada por otras instituciones de carácter social. De alguna manera, esto es una síntesis de todo lo que ustedes ya pueden estudiar en los documentos que he subido en Classroom. A la luz de esto, yo quiero hacer una relectura de la encíclica Dilexit Nos. Miren que, bueno, no se trata de leer la encíclica, se trata nada más de darles una clave, de ponernos los lentes, digamos, de la doctrina social de la Iglesia y desde ahí abordar la cuarta encíclica del Papa Francisco. Les cuento brevemente que el Papa Francisco ha escrito bastante, ha escrito exhortaciones apostólicas, ha escrito encíclicas, ha escrito otros documentos, pero la encíclica es, digamos, el documento magisterial de mayor importancia. Y el Papa Francisco ha escrito cuatro. En 2013, al inicio de su pontificado, sobre la fe, que es un texto que ya Benedicto XVI lo había venido trabajando. Propiamente Laudato Si es el gran llamado que hace Francisco sobre el cuidado de la casa común y Fratelli Tutti sobre la fraternidad y amistad social. Estas dos encíclicas son el pensamiento del Papa Francisco y son encíclicas sociales, pertenecen a un corpus doctrinal vaya la redundancia, de la doctrina social de la Iglesia. La reciente encíclica Dilexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo
No es una encíclica social, no pertenece al corpus del magisterio social del Papa Francisco ni de la doctrina social de la Iglesia, pero tiene un aspecto social. Y la Dilexit Nos, que yo lo abrevio como DN, no sé ahora cuál sea la abreviatura correcta para esta nueva encíclica, yo lo subtitulo aquí, lo abrevio DN 217 para hacer referencia. Ya casi al final del documento explica el propio Papa Francisco que lo expresado en esta nueva encíclica nos permite descubrir lo que ya se escribió en las encíclicas sociales. El Papa Francisco es un papa con abundante magisterio social. Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno al encuentro con el amor de Jesucristo. Es decir, podemos dar discursos del cuidado de la ecología, podemos dar discursos para reorientar la economía, sobre la política y lo expresado en Fratelli Tutti, pero no lo hacemos a un nivel como lo hace la sociedad, solamente un discurso político, sino que es un discurso que está animado por el encuentro con Jesucristo. Papa Francisco dice, del encuentro con Jesucristo brota las convicciones de cuidar la fragilidad del hermano que sufre, el, el, el que está tirado a un lado del camino, que expresa en Fratelli Tutti, y de ese amor con Jesucristo, de ese encuentro que tenemos con Cristo, surge también el cuidado de la casa común. Es decir, el amor de Jesucristo es el motor que anima nuestro compromiso social. No somos una organización social donde solamente hacemos asistencialismo o hacemos labor social o hacemos labor caritativa o cuidamos el medio ambiente. Somos la iglesia y como iglesia nuestro compromiso parte del encuentro con Jesús. Así que bebiendo del amor de Cristo, tejemos lazos de fraternidad, Fratelli Tutti, reconocemos la dignidad de cada ser humano, también expresado en Fratelli Tutti, y cuidamos juntos nuestra casa común, Laudato Si. Digamos que Dilexit Nos es como un colofón, como una conclusión de este magisterio social de Francisco, donde nos dice cuál es el motor o el punto de partida. Es el amor. Quien quiera realizar pastoral social tiene que estar inflamado del amor de Jesucristo. Así que, bueno, quiero hablarles también del contexto de esta encíclica. Estamos en el 350 aniversario de la primera aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque en 1673. La devoción al Sagrado Corazón, contemplándola en la larga historia de la Iglesia, es una devoción nueva, es una devoción reciente, apenas 350 años. Y entonces Jesucristo le reveló a esta monja francesa un corazón rodeado en llamas y coronado de espinas. ¿Qué significa esta revelación que recibió Santa Margarita María? Que en alguna vez yo recuerdo que sus reliquias vinieron aquí a Chihuahua, hará ya algunos 10, 15 años. Pues esto simboliza el amor que Cristo nos tiene. A pesar de que a pesar de que seamos pecadores, a pesar de que le hayamos infringido el pecado, Cristo nos continúa amando, ¿sí? Estas son apariciones que tuvieron lugar en Francia, en Borgoña. Bueno, tenemos como contexto esta devoción al Sagrado Corazón. Quisiera también sintetizarles para entender en qué consiste la devoción al Sagrado Corazón. Es muy común esas imágenes, esas pinturas donde vemos a un Jesús que señala con su mano su propio corazón. ¿De qué se trata esta devoción? Bueno, que el amor de Cristo es grande y que tenemos que reparar las ofensas cometidas contra el amor de Cristo. ¿Sí? Esto lo decía ya León XIII en 1899, en una carta encíclica también sobre la conmemoración de la devoción al Sagrado Corazón, decía que el Sagrado Corazón expresa la caridad de Jesús y, como dicen por ahí, amor con amor se paga.
El Señor nos ama tanto, nosotros reparamos las ofensas que le hemos infringido al amor y nos consagramos a ese corazón. Básicamente en eso consiste la devoción del Sagrado Corazón, reparación de las ofensas. Ahora, la novedad del Papa Francisco es que habla de una reparación social, una reparación en el ámbito social. Esto es una novedad del Papa Francisco. Y el centro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la caridad. Y déjenme decirles que la línea maestra, la línea vertebral de la doctrina social de la Iglesia es también la caridad. Y con esto quiero remitirme al Papa Benedicto, en donde en la única encíclica social, Benedicto escribió de muchas cosas, escribió también de doctrina social, una encíclica que se llama Caritas in Veritate en el 2006. Nos dice, número dos, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Por eso les decía, si queremos hacer pastoral social, tenemos que estar animados por la caridad. Es la vía maestra. Todas las responsabilidades, todos los compromisos sociales vienen de la caridad. La caridad es la síntesis del Evangelio. El resumen de la Biblia es caridad, amor, ¿sí? Pero una caridad con Dios y con el prójimo. Y la novedad de Benedicto XVI es que dice, la caridad no solamente en las microrelaciones, la caridad no solamente con el que me topo en la calle, con el vecino, sino la caridad en las macrorelaciones. Es decir, caridad en la economía, no una economía que excluya, no una economía que genere riqueza para pocos, pobreza para muchos. Una caridad también en la política, donde se busque el bien común. Una caridad que fomente la cultura de la legalidad y no la cultura de la corrupción. Pues la caridad se lleva también al ámbito social. Nos dice Benedicto en las macro relaciones. Porque la caridad es todo, ya lo decía San Juan. Dios es amor, Dios es caridad, la caridad viene de Dios. Y la caridad, pues es el amor más grande que Dios ha dado a los hombres. La caridad es la promesa de Dios. La caridad es la esperanza de Dios. Por lo tanto, vemos el vínculo entre doctrina social de la Iglesia, cuya vía maestra es la caridad, y la devoción al Sagrado Corazón, ¿sí? Que es el símbolo de la caridad, ¿sí? Luego, vamos trasladándonos al texto de Dilexit Nos. Comienza diciendo el Papa Francisco, hablándonos de la importancia del corazón. Ya algunos de ustedes la han leído, ustedes pueden abrir su navegador, tener un poquito también la encíclica. La importancia del corazón. En el corazón es donde se toman las decisiones profundas. En el corazón es donde nos dejamos interpelar por Dios. Pero cuando vivimos relaciones superficiales, cuando vivimos corriendo sin saber para qué, ojo porque el Papa Francisco está diagnosticando nuestra sociedad. Ya en el segundo número, Dilexit Nos número 2, está haciendo como un diagnóstico de la sociedad actual. Convertirnos consumistas insaciables. Fíjate. La publicó el 24 de octubre, casi antes del Black Friday y del Buen Fin y de toda la fiebre consumista de la Navidad. Consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa la persona humana, un mercado que solamente busca la maximización de la ganancia, un mercado que solamente busca ganar y un mercado que contamina, un mercado que excluye. Pues ante esta situación necesitamos recuperar la importancia del corazón. Ya lo decía en Laudato Si el Papa Francisco, si no hay un cambio de corazón, no habrá una conversión ecológica. Si no hay un cambio en el corazón, no habrá una conversión en el ámbito de amistad social, de política, de economía. Todo comienza desde el corazón. Para que haya una transformación en la esfera social, primero tiene que haber una transformación en el corazón. De ahí pues la importancia
de irnos al corazón. Si nuestras relaciones sociales están fragmentadas o están heridas por el pecado, es que es quizá porque primero nuestro corazón está fragmentado y herido por el pecado. Y por eso el Papa dice que el mundo puede cambiar desde el corazón. Estamos hablando que queremos paz y están los conversatorios de la paz y está el llamado de los obispos a una cultura de paz en México. Bueno, la paz comienza desde el corazón. La sociedad puede cambiar si cambian los corazones. Y vuelve a repetirse la palabra social. Dilexit nos vamos al número 28 donde dice nuestro corazón, unido al corazón de Cristo, es capaz de este milagro social. Para que el mundo cambie hay que unir los corazones. Hay que tomar en serio el corazón. Y cuando tomamos en serio el corazón, hay cambio social. Esta es una gran esperanza. El mundo cambia desde el corazón. Los desequilibrios que fatigan a nuestro mundo moderno están conectados con el desequilibrio que hunde sus raíces en el corazón humano. Esta es una expresión de Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, retomada en el número 29 de la Dilexit. Así que es curioso porque el corazón lo vinculamos con el amor, pero dice el Papa Francisco, pues no necesariamente, porque en el corazón humano también puede reinar el odio, la indiferencia y el egoísmo. Trasladémonos a Fratelli Tutti, donde hay un extraño tirado en el camino y hay un buen samaritano que se acerca. Pero también hubo unos fariseos que pasaron de largo. También en el corazón humano puede reinar el odio, la indiferencia y el egoísmo. Cuando el odio reina en el corazón, reina también en el conjunto de la sociedad. Y ahora entramos a lo que es, digamos, el punto social de la encíclica. Avanzando en la lectura de la encíclica, en el número 150 y tantos, el Papa Francisco subtitula que hay un sentido de la reparación al corazón de Cristo, pero es social. ¿Te acuerdas que hablábamos que en qué consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Consiste en la reparación de las ofensas. ¿Sí? Hay que reparar el pecado, las ofensas cometidas al amor de Cristo. Bueno, pues esta es la novedad de Francisco. Reparación, pero con sentido social. Y aquí es donde esta encíclica, pues, se vincula perfectamente a la doctrina social de la Iglesia. Y claro, es una encíclica que ha escrito Francisco, y Francisco es un papa que tiene símbolos y que ha escrito mucho sobre la doctrina social. Entramos a esta parte. El Papa dice, y yo quisiera hacerles una pregunta, ¿qué entendemos por reparación? A veces escuchamos las prácticas de reparación o hay que reparar las ofensas hechas al Sagrado Corazón. Bueno, en la tradición cristiana, en la teología espiritual, la práctica de la reparación es hacer oraciones, hacer súplicas expiatorias, ofrecer una adoración eucarística. Pero Francisco sitúa la reparación también en el plano social, en la dimensión social. Bueno, tampoco se trata de hacer una teología de la reparación. El Papa dice, bueno, yo considero esto situarla en el contexto social. Quiero hablar de la reparación, pero en la dimensión social de la devoción al Sagrado Corazón. Número 152. Nos devolvemos al número 138, donde dirá Francisco, hay que evitar que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sea con un aspecto dolorista, ¿sí? Como ofrecernos con sacrificios o con cumplimientos moralistas, porque no podemos vivir una espiritualidad desligada del aspecto social. Y en el número 205 lanza una pregunta fulminante el Papa Francisco diciendo, ¿acaso le puede agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima, sin consecuencias fraternas y sociales? Es decir, la devoción al Sagrado Corazón nos tiene que llevar a consecuencias sociales, a consecuencias fraternas. ¿Por qué?
Porque el corazón de Cristo está inflamado de amor a los demás. El corazón de Cristo quiere extender un reino de justicia, de amor, de gozo en el Espíritu Santo, como dirá San Pablo, y es lo que nos pide la doctrina social de la Iglesia. Reconstrucción del tejido social, vivir el reino de los cielos, aproximarse al necesitado, en síntesis, amar. De tal modo que entendemos una novedad en este aspecto de la reparación, reparación con sentido social. Y aquí permítanme hacer mención a San Juan Pablo II. El propio Papa Francisco, en el número 181 de la Dilexit, nos dice que tenemos que comprender a la luz de la palabra de Dios qué significa reparación al Sagrado Corazón de Cristo. ¿Qué quiere el Señor que reparemos? ¿Qué vamos a reparar con su gracia? Bueno, se ha discutido muchísimo al respecto de lo que es la reparación al Sagrado Corazón, pero Juan Pablo II nos ha dado una respuesta clara para orientarnos sobre qué es la reparación, pero siempre acuérdate en sintonía con el Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a reparar, pero dejémonos interpelar por la palabra de Dios. Y San Juan Pablo II nos explicó que una manera de reparar es construir la civilización del amor. La civilización del amor es una expresión dentro del magisterio social de Juan Pablo II, repetida innumerables veces en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Civilización del amor. ¿Qué entendemos por civilización del amor? Bueno, citando a Juan Pablo II, dice Papa Francisco que cuando nos entregamos al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se construye una deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Y la clave, que aquí yo lo pongo en negrita, una clave teológica muy repetida y muy olvidada, es la civilización del amor es unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Esto es lo difícil. Amar a Dios pues es fácil. Amar al prójimo es difícil porque exige sacrificio, exige solidaridad, exige subsidiariedad, exige dignificar la persona humana, exige respetar sus derechos humanos, exige garantizarlos, exige buscar el bien común, que es una tarea ardua. Unir el amor de Dios con el prójimo implica la civilización del amor. Es decir, civilización del amor es lo que pide la palabra de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y dice Juan Pablo II, y lo retoma Francisco, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Amarlo a Él, pero amarlo también a los demás. Y sobre las ruinas que deja el pecado, construyamos una nueva civilización del amor. Eso es reparar, como lo espera el corazón de Cristo. El pecado deja un desastre, el pecado es desastroso, el pecado destruye. Y Cristo quiere que colaboremos en reparar, en reconstruir el bien, la belleza. Número 182 de Dilexit Nos. Y les decía que es necesario volver a la palabra de Dios para entender qué significa reparar. Todos hemos escuchado esta expresión, Jesús manso y humilde de corazón, y respondemos todos, haz nuestro corazón semejante al tuyo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Pues es manso y es humilde y es un corazón que ama a los demás. En esto consiste unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. En la palabra de Dios encontramos la respuesta y Papa Francisco va a colocar estas citas de la Sagrada Escritura que hablan del amor al prójimo. Por ejemplo, Mateo 25, lo que hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Son evangelios molestos porque son evangelios
que exigen una conversión del corazón, porque exigen salir al encuentro del que es frágil. Gálatas, la ley se resume en dos cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Juan 4:20, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano, a quien sí ve? Y entonces la palabra de Dios y la misma doctrina social nos hacen caer en cuenta de la necesidad de salir al encuentro de la fragilidad humana. Dirá en la 186, Dilexit Nos, el amor a los hermanos no se fabrica, no es el resultado de un esfuerzo, sino que requiere la transformación de nuestro corazón egoísta. Y ahí surge esta célebre súplica, Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Es decir, nuestro corazón ha de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, como lo dice San Pablo a los filipenses. ¿Qué sentimiento tendría Jesús cuando ve una realidad marcada con los daños del pecado que vemos actualmente? Fenómeno migratorio, crisis ecológica, cambio climático, refugiados, países en guerra. ¿Qué sentimientos tendría el corazón de Cristo Jesús? Seguramente compasión, seguramente misericordia, seguramente un Cristo que quiere reparar, pues tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Avanzamos. Acuérdense que en lo que yo he querido enfocarme en esta sesión de hoy es reparar, pero con sentido social. Reparar el mundo y es también una reparación al corazón de Cristo, porque reparamos a la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. Y siguiendo con esta línea, hay un llamado en el número 182 a reconstruir sobre las ruinas del pecado. Papa Francisco dice que el pecado deja en ruinas el mundo. También en Laudato Si, devolviéndonos un poquito, saliéndonos de Dilexit Nos, yendo a Laudato Si, encíclica social, el Papa dice que si hay violencia en tu corazón herido por el pecado, va a haber enfermedad en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes y en la creación. Es decir, el deterioro medioambiental es consecuencia de una violencia que le infringimos a la casa común, pero una violencia que comenzó en nuestro corazón humano. Laudato Si, número 92 dirá, si el corazón, en cambio, está abierto a la comunión universal, brota la fraternidad, fraternidad que pide tanto Fratelli Tutti. Un ejemplo, un ejemplo. La crueldad ante los animales. Por ejemplo, aquella persona que le da una patada al perro, también se traslada, terminará trasladándose al trato que le damos al ser humano. ¿Sí? Si nosotros tratamos con indiferencia el clima, con nuestra manera de producir, de contaminar, con nuestras emisiones de CO2, si tratamos con crueldad al aire, al clima que nos da vida, eso lo vamos a trasladar también a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el corazón es uno solo. Y la miseria que nos lleva a maltratar a la casa común no tardará en manifestarse en la relación con las demás personas. Por eso, el ensañamiento contra los animales es contrario a la dignidad a la dignidad humana. El ensañamiento contra la casa común es contrario a la dignidad humana. Tú te ensañas contra la casa común, es como si destruyeras la vivienda de una persona. ¿Quién es, quién es capaz
de destruir la vivienda de una persona. Eso es inhumano. ¿Por qué? Porque atentas contra el derecho de una vida digna. Pues la casa, el medio ambiente, nuestro planeta es nuestra casa. Y así como es grave atentar contra la propiedad privada, también es grave atentar contra la casa común, contra el planeta, porque es nuestra casa. Vivimos. Por eso, mientras más vacío está el corazón de la persona, también se necesitan más objetos para comprar, poseer, consumir, dirá Laudato Si. Y entonces estas son las ruinas que hay que reconstruir. Reconstruir nuestra casa común y reconstruir la fraternidad, porque la pandemia dejó una indiferencia atroz. La pandemia fue cada quien sálvese, sálvese quien pueda, guíense bajo el principio de cada quien rásquese con sus propias uñas, indiferencia. La pandemia nos aprendió a relacionarnos pensando que el otro es un mal para mí, que el otro me puede contagiar, que el otro me puede agredir y entonces levantamos muros, creamos divisiones y nuestra fraternidad está herida. Y entonces tenemos que reconstruir estas ruinas que ha dejado el pecado. Quisiera también detenerme en algo que es muy insistente, el número 182 de la Dilexit-Nos, el impacto social del pecado. Miren, todo pecado tiene repercusiones sociales y esto ya lo decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II hablaba de las estructuras del pecado. Es una expresión que durante también el corpus magisterial de Juan Pablo II en sus encíclicas sociales como Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Lauren Exercems, habló de las estructuras de pecado, denunció las estructuras de pecado diciendo que afecta el desarrollo de los pueblos. Claro, el contexto social de Juan Pablo II eran los países tercermundistas, la confrontación entre los bloques soviético y el capitalismo, la Guerra Fría, y hablaba de las estructuras de pecado. Cómo el pecado, las consecuencias del pecado alimentan estas estructuras de pecado y tienen su raíz en el pecado personal. Eh, Esta es una cita del compendio de la doctrina social de la Iglesia, pero quiero remitirme a otro documento que no es documento de la doctrina social, pero tiene fuerte reflexión de la dimensión social, que es la, la Reconciliatio et Penitentia de Juan Pablo II. En el número 16 habla del pecado social. Y Juan Pablo II hace tres distinciones del pecado social, ¿sí? Dice, la primera acepción es que todo pecado tiene una repercusión social. Y ojo, porque esto es de lo que vamos a restaurar, esto es de lo que vamos a reconstruir. Si Dilexit no nos invita a reconstruir de una manera social las ruinas del pecado, pues hay que conocer a qué se refiere el pecado social. Y Juan Pablo II nos enseñaba que no existe, ojo con esta afirmación, no existe pecado, aún el pecado que tú digas es más íntimo, es el pecado más secreto, es el pecado más individual, pues ese pecado repercute, repercute en la iglesia y en toda la familia humana. Ese pecado que tú dices es íntimo, es secreto, no le hago daño a nadie con mi pecado, pues sí, sí tiene repercusión social, en mayor o en menor intensidad, pero tiene repercusión social. Por ejemplo, cometes un pecado, pues ya la iglesia es menos santa, porque un miembro de la iglesia es menos santo, quizá, en este sentido que ha perdido la gracia.
Algo más tangible, evadir impuestos. Pues claro que es pecado social. ¿Por qué? Porque evades impuestos y esos impuestos pues ya no se utilizaron para la educación, para la salud, etcétera. Primera acepción, todo pecado tiene repercusión social. Segunda acepción, hay pecados que son directamente contra las personas. Pecados que van contra los derechos humanos, los derechos de las personas o pecados que van contra el bien común. Por ejemplo, negar el derecho a la vida, negar el derecho a la libertad, es un pecado directo contra las personas. Y esto, claro, tiene mayor injerencia en el ámbito social. Por ejemplo, cuando un político o un dirigente sindical o un empresario no transforma la sociedad, pues es un pecado social. Cuando un empresario, pudiendo generar puestos de trabajo, los reduce, pues es un pecado contra el derecho al trabajo. Tercera acepción. Y aquí es donde entran las estructuras del pecado. ¿Para qué les digo esto? Para llegar a comprender qué son las estructuras del pecado, estructuras de las cuales habla Dilexit nos. Hay que reconstruir las estructuras sociales de pecado. ¿Qué son las estructuras sociales de pecado? Es un sistema social que va en contra de lo deseado por Dios, va en contra de la justicia, va en contra de la libertad, va en contra de la paz. Por ejemplo, volviendo al contexto social de Juan Pablo II, la Guerra Fría. Pues la Guerra Fría es una estructura de pecado. Un sistema económico que perpetúa la pobreza. Por ejemplo, el socialismo o por ejemplo el capitalismo. Un sistema que perpetúe la pobreza. Es una estructura social, es una estructura de pecado. Las guerras son estructuras de pecado. El obstinarse de un pueblo contra otro es un mal social. Y aquí Juan Pablo II se pregunta, ¿quién es el responsable de estos males? Claro, es difícil responderlo. Una estructura del pecado quizá no hay una responsabilidad clara, pero es un sistema económico, social, político que perpetúa el mal, que acaba contra la dignidad de la persona. Em, Estas estructuras de pecado se generalizan. Pongamos un ejemplo actual, la cultura del descarte, denunciada en Laudato Si, o la cultura de la indiferencia, denunciada en Fratelli Tutti. Son estructuras de pecado. El consumir y el generar toneladas de basura que terminarán dañando nuestros mares y consecuentemente la salud pública, pues es una estructura de pecado. Pero normalizamos estas estructuras, estos hechos sociales. Por ejemplo, cuando aquí dice Juan Pablo II, una contraposición obstinada, por ejemplo, una contraposición, esto que se habla de chairos contra fifís. Bueno, pues es una contraposición de dos bloques, de dos maneras de pensar que chocan. Bueno, es una estructura de pecado porque va en contra de la fraternidad, de la amistad social. Busca contraponer en lugar de encontrarse. Bueno, esta alienación social, este cambio social, esta estructura de pecado es lo que tenemos que superar, nos dirá la Dilexit Nos. Muchas veces las estructuras de pecado se nos insertan en nuestra mentalidad y las consideramos normales o racionales. Por ejemplo, Laudate Deum, la exhortación apostólica de Papa Francisco sobre la crisis climática, habla de que estamos devastando con nuestras emisiones de CO2, pero lo consideramos normal. Pues dice Dilexit, no, no es más que egoísmo e indiferencia.
las guerras, el consumismo, el descarte, las polarizaciones de las cuales te hablo, la indiferencia, el acostumbrarnos a que haya pobreza. Es una cultura de la indiferencia porque no nos dolemos ante la necesidad de los demás. Y esta normalización de las personas empobrecidas, pues es una mentalidad dominante que consideramos normal. O que no haya salarios justos, lo consideramos normal. O que, por ejemplo, nos detengan en la autopista y queramos solucionarlo con la famosa mordida, cayendo en la corrupción, lo consideramos normal. Esta mentalidad dominante, esta alienación social, dice el Papa Francisco, no es otra cosa más que egoísmo y es diferencia. Esto es lo que tenemos que reconstruir de acuerdo al corazón de Cristo. Este fenómeno, esta organización social alienada, esta manera de producir desenfrenadamente, este consumo extremo, hace más difícil la donación y la solidaridad. Hemos de resistir ante estas estructuras sociales alienadas. Hemos de desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construye el bien. Esto es la conversión del corazón. La conversión del corazón es querer reparar el daño del pecado, reparar las estructuras sociales de pecado a través de una civilización del amor. Esta es nuestra respuesta al corazón de Jesucristo, que nos enseña a amar. Volvamos a la primera diapositiva, donde les decía, ¿de qué se trata la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues en reparar las ofensas cometidas contra el amor de Cristo, amar. En eso consiste la devoción al Sagrado Corazón. Bueno, pues convirtamos ese amor en el nivel social. Llevémoslo a, como decía Benedicto XVI, a las macro relaciones. Llevemos ese amor de manera que transforme nuestra casa común, que transformen las estructuras de pecados sociales. Y aquí es donde entra uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, el principio de solidaridad. ¿En qué consiste el principio de solidaridad? En amar, en la caridad. La solidaridad es caridad. Por eso, solidaridad para reparar las estructuras de pecado. Ya el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos habla que la solidaridad, este principio social, ordena las instituciones. Las estructuras de pecado que dominan las personas, los pueblos, deben de ser transformadas en estructuras de solidaridad. Aquí una clave teológica importante: cambiar estructuras de pecado por estructuras de solidaridad. Pensemos en nuestras leyes, pensemos en nuestra manera de compraventa. ¿Cómo puede haber estructuras de solidaridad? La solidaridad es una virtud esencial para combatir la injusticia y donde quiera que existan las estructuras de pecado. Finalmente, al número 184. Con esto estoy terminando para dejar 15 minutos de alguna participación o retroalimentación por parte de ustedes o alguna pregunta. Reparar, reparación cristiana como dinamismo social. Pues la reparación posee este fuerte sentido social. Nuestros actos de caridad, de solidaridad, de servicio son reparadores y necesitan que Cristo los motive, los impulse y los haga posibles. También Juan Pablo II decía que para construir la civilización del amor necesitamos el corazón de Cristo. Para trabajar en la pastoral social necesitamos el corazón de Cristo. Para comprometernos en el cuidado de la casa común necesitamos el corazón de Cristo.
La reparación cristiana no es solamente prácticas externas. Tampoco somos una asociación civil altruista. No. Nosotros realizamos reconstrucción del tejido social, pero porque estamos animados por el amor, porque tenemos una mística, tenemos un alma, tenemos un sentido que nos da fuerza, empuje, creatividad insaciable. La pastoral social es cansada, sí lo es. Y si estamos cansados, agobiados por cumplir labores de formación, de asistencialismo, de reconstrucción del tejido social, de trabajo con migrantes, de trabajo con personas vulnerables, de defensa de derechos humanos. Si estamos cansados, agobiados, hay que volver a esa mística del Sagrado Corazón. Tenemos que ser animados por el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, por la luz del Sagrado Corazón de Jesús, por la vida del Sagrado Corazón de Jesús. No podemos realizar a cabo la caridad, que es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, sin ese motor, esa mística, esa alma que nos da el corazón de Cristo. Por eso, pues qué importante es, como dice la expresión, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Volver al corazón, dejar que nuestro corazón se convierta primero y nuestra pastoral, nuestro trabajo pastoral, pues será animado por esta mística. ¿Cómo concluye? 220 números tiene esta encíclica. ¿Cómo concluye? Pues pidiendo al corazón de Jesús que broten ríos de agua viva, que sanen las heridas que causamos por el pecado social, por las estructuras de pecado, que el Sagrado Corazón de Jesús fortalezca nuestra capacidad de amar y servir, que el Sagrado Corazón de Jesús nos haga no solamente amar a Dios, sino amar a Dios ahí en los hermanos. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos haga caminar en un mundo justo, solidario, fraterno. ¿Hasta qué? Pues hasta el día en que lleguemos al reino. Estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, la celebramos ayer. Cristo nos invita a un reino de justicia, a vivir ese reino de justicia. Lo viviremos en la vida eterna, pero ya desde ahora ese reino es fermento. Pues ahí en ese reino está Cristo, está su sagrado corazón, armonizando nuestras diferencias con la luz de su corazón abierto. Y bueno, esta encíclica se dio el 24 de octubre. Yo lo veo como un regalo para la iglesia y bueno, un regalo también particular. El 24 de octubre es mi cumpleaños, entonces fue para mí como un gran regalo del Papa Francisco, el darnos esta encíclica con fuerte contenido social y pues ya es el 12º, 12 años de pontificado del Papa Francisco con una fuerte impronta social. Entonces, bueno, abro el micrófono para escucharles, para saludarles, para resolver alguna duda, me gustaría escucharlos si hubiera también alguna aportación, algo que les haya llamado la atención, alguna contribución que siempre es muy enriquecedora. También, pues les doy las gracias por estar comentando en Classroom, por estar comentando en Facebook, por estar comentando en WhatsApp. Gracias por sus aportaciones. Adelante y leo sus comentarios. Jesús Emilio dice, nuestras acciones hablan de lo que traemos en el corazón. Un corazón dañado dañará a su alrededor. Exactamente. Padre Ramiro, alguna vez escuché decir que el corazón humano no puede estar vacío si no lo llena Dios.
lo llenará cualquier cosa. Georgina, no se dimensionan las diferentes problemáticas por medio de indiferencia, comodidad. Acostumbrarse y casi institucionalizar la corrupción es también una alienación social. Exacto, Jesús Emilio. Evita, no había entendido el pecado social. Así es, se puede leer en la exhortación, no sé si es exhortación o encíclica, Reconciliatio et Penitencia número 16 de Juan Pablo II. Bueno, pues alguien que quiera abrir el micrófono, compartir para vencer ese espíritu mudo. Adelante. Bueno, yo quiero comentar algo. Soy el padre Ramiro de Tenancingo. Gracias, Padre, por estar aquí. Acá en la diócesis, en varias parroquias, existe una asociación del Sagrado Corazón de Jesús. Y en alguna parroquia, bueno, algunas parroquias donde he estado, les pregunto, ¿y cuál es su misión, su apostolado? Y pues nada, solamente es un grupito piadoso que tienen una misa mensual y como que no tienen proyección social. Y yo, bueno, no había salido esta encíclica, pero siempre he pensado eso en relación al corazón que tanto ha amado a los hombres, como dijo Jesús, decía, les he animado a la asociación a tener alguna acción que manifieste lo que ya usted mencionaba anteriormente, casi al inicio, bueno, que se menciona en la escritura que no podemos amar a Dios, o es muy fácil decir que amamos a Dios, pues porque no lo vemos, porque a lo mejor lo contemplamos en el cielo, muy espiritual, o al caso en el sagrario, pero que ese amor a Dios hay que hacerlo palpable y concreto en el amor al prójimo. Y finalmente, es como asumir los sentimientos de Cristo y actuar como Él, porque lo vemos Él volcado en atención al marginado, al pobre, a, a los necesitados, a los enfermos. Entonces hay toda una proyección social que obviamente brota del corazón, porque dice también el Evangelio, se compadeció de aquella multitud que contempló como ovejas sin pastor. Y a pesar del cansancio, pues se supone que el contexto de ese pasaje es que iban buscando descanso, pero Jesús se como que se olvida de su descanso y se puso a atender las necesidades de esas personas. Entonces yo creo que ahora también, no sé si algunos por ahí en sus comunidades, igual que yo, tengan asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús y que ahora tenemos todo un fundamento para invitarles a la acción social. Yo aquí a ese grupito lo he querido como canalizar para nutrir los agentes de pastoral social, porque de pronto como que nos cuesta mucho trabajo que la gente se comprometa en estas acciones, pero le he dado esa proyección a la asociación y de pronto como que les cuesta trabajo entender, pero como que va funcionando ahí poco a poco. Pero ahora con la lectura de esta encíclica me parece que tenemos fundamentos y tenemos una gran herramienta para poder formar incluso a esa asociación y desde luego seguir cultivando su piedad, pero hacerla más encarnada, más concreta, más hacer esa proyección en acciones, ¿no? Creo. Sí, gracias, Padre. Sí, indudablemente, eh, muy cierto eso, ¿no? Como también decía el Papa, es que el corazón de Cristo no le agrada que nuestra piedad no tenga consecuencias sociales, no tenga consecuencias fraternas. Y muchos grupos que practican esta devoción
hablan mucho de extender la devoción al Sagrado Corazón y me parece a mí muy iluminador lo que comenta el Padre, cómo iluminarlos, ¿no? Con esta encíclica. Gracias, Padre. ¿Alguien más? ¿Algo más? Padre, muchísimas gracias por su aportación en esta enseñanza tan profunda. Y creo que a nosotros, pues realmente nos ayuda a comprender mejor nuestra propia espiritualidad como misioneras del corazón eucarístico de Jesucristo Rey, porque nuestra espiritualidad se centra precisamente en lograr el reinado social del corazón de Jesús. De ahí que nuestro Padre siempre encaminará la misión de nuestra congregación hacia los más pobres, hacia los más necesitados, hacia los más alejados, para que ellos también puedan sentirse parte de una iglesia activa, de una iglesia caminando. Entonces, esta encíclica, pues sí, ya la esperábamos con ansia, porque nos ha iluminado profundamente para nuestra propia espiritualidad. Le agradezco mucho la invitación y realmente encantada de haber escuchado su ponencia, padre. Mil gracias, padre José Carlos. Gracias, Margarita. Gracias. Por ahí tenía levantada la mano también Jesús Emilio. Adelante. Sí, buenas noches. Con respecto a lo que comentó el padre Ramiro, ¿verdad? Creo que es. Me gustaría comentar la perspectiva contraria. A veces desde la pastoral social caemos en el activismo, en resolver cosas así directas. Sin embargo, esto nos lleva a regresar a la fuente. ¿Cuál es, cuál es la razón de todo esto? Porque si no, caemos en los movimientos altruistas, los movimientos eh, que se dedican a hacer el bien socialmente. Me refiero socialmente en fines, en grupos por ahí sociales que, por supuesto, todo lo que hacen, si ayuda, bienvenido. Pero en el caso de la pastoral social, tenemos que regresar a esa fuente para no perder la luz, que es la que nos debe de guiar. Así Eso es. es todo lo que quería comentar. Gracias. ¿Cómo es importante evitar los extremos, verdad? Ujú. Una iglesia replegada en sí misma, sin consecuencias sociales, y una iglesia como ONG, como asociación civil, desvinculada de una mística y de animada por una espiritualidad. Gracias, muy cierto. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo para una participación más. Si alguien gusta, adelante. Bien, pues vamos terminando. Vamos a terminar con una oración al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamamos a ti y te pedimos que hagas nuestro corazón semejante al tuyo, que nos enseñes la mansedumbre, la afabilidad, la humildad de tu corazón y que nuestro corazón se pueda inflamar de tu amor para transformar nuestra sociedad, para reparar las estructuras sociales de pecado. Jesús manso y humilde de corazón,
haz nuestro corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, quienes hayan llegado por aquí sin estar inscritos al diplomado de la doctrina social de la Iglesia, pues los invito a participar. Envíenme, envíenme su correo y es totalmente gratis el diplomado y está abierto para que puedan trabajar a su ritmo. Pues muchas gracias. Padre Ramiro se nos comenta, bueno, la fuerza que motiva y da sentido a la acción cristiana, recurrir al himno de la caridad de San Pablo. Si no tengo amor, nada me sirve. Exactamente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por su participación. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.